Fue años después cuando mi papá reveló el misterio. Pues resulta que una de sus hermanas regresó a la casa de mi abuela y comenzó a buscar en cada rincón el susodicho oro. Mi papá observó cómo este ente seguía caminando hacia el lugar donde decía que estaba el segundo tesoro. Algo más le llamó la atención, pues las hojas y la maleza que estaba al ras del suelo no se movía cuando este ser pasaba entre ellos. Los vecinos dijeron que de repente la mujer comenzó a sentirse muy mal y ya no pudo levantarse de la cama. Sus dolencias se tornaron en fiebres que no bajaron y quedó tendida para no volverse a levantar. Con el tiempo creció un árbol de durazno que él no había sembrado. Durante ciertas noches del año, algo extraño pasaba ahí, pues de repente de la tierra salía un resplandor. Hola, sé bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Anómalo. Y el día de hoy nos adentraremos en un tema fascinante y lleno de misterio: los tesoros enterrados y las historias que los rodean. En cada rincón del mundo existen relatos de riquezas ocultas, protegidas por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y antes de sumergirnos en esta increíble narración, es importante comprender un poco más sobre este fenómeno y sus prácticas asociadas. Buscar y desenterrar tesoros no es solo una aventura física, también conlleva hacer ciertos rituales que, según los expertos, son necesarios para obtener el favor de los espíritus guardianes. Estos guardianes custodian celosamente las riquezas y tomar lo que no nos pertenece por derecho puede tener consecuencias inimaginables. Las leyendas nos hablan de tesoros como posesiones valiosas, ya sean monetarias o de valor incalculable. Podemos decir nosotros que tras las batallas de conquista, revoluciones y otros eventos históricos, las personas poderosas o de gran adquisición monetaria optaban por enterrar sus riquezas y protegerlas del gobierno o de los individuos codiciosos. Enterraban sus tesoros en lugares específicos con la esperanza de recuperarlos algún día, aunque muchos poco después pues no lograron regresar por ellos. Otros más tomaron medidas adicionales, por ejemplo lanzando maldiciones con la ayuda de brujos o de expertos en lo oculto. En casos extremos incluso realizaron sacrificios humanos para custodiar el tesoro, atando los espíritus de las víctimas a las riquezas enterradas. Es así como nacen las leyendas de las maldiciones que cargan los tesoros, y es por ello que dedicamos este capítulo a explorar estas fascinantes historias. Encontrar un tesoro es algo que pocas personas logran, ya que sus ubicaciones están envueltas en el misterio. Las personas que han encontrado algo lo han hecho por mera coincidencia o por obra de fuerzas desconocidas. Se dice que existen diversas formas que un tesoro puede revelarse. Si hablamos en el ámbito paranormal, se cree que fuerzas ocultas buscan a la persona adecuada para desenterrarlo, ya sea por alguna cualidad especial que tenga la persona, puede ser por herencia de sangre o a través de algún ritual místico para ganar el favor del guardián. Estas señales se manifiestan de diferentes maneras. Puede ser a través de sueños, la aparición o el trato directo con el custodio, a través de mediums. También hay señales, por ejemplo, fuegos espirituales, luces y entre otras cosas.
Las historias que escucharás a continuación están impregnadas de varios de estos elementos. Son relatos que se cuentan en mi familia y cabe mencionar que al final es decisión de cada uno creer o no en ellas. Yo ya les he contado que mi familia y yo somos originarios de una zona rural, un lugar donde abundan los mitos, leyendas e historias sobrenaturales. Y a continuación narraré algunas de las historias que se cuentan en mi familia, en especial las que me ha contado mi papá. Te recuerdo que si tienes alguna historia que quieras compartir, puedes enviármela a través del correo que aparece en la descripción y en la pantalla. Ponte cómodo, apaga las luces y adéntrate conmigo en las anomalías de este mundo. Prepárate para explorar historias que te pondrán los pelos de punta y te harán cuestionar hasta dónde puede llegar el ser humano por la codicia. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido. El extraño resplandor. En mi familia siempre se han contado historias de tesoros. Somos originarios de un pueblo rural y dentro de su folclore se narran relatos extraordinarios, a veces increíbles, sobre estos eventos. Mi padre solía contar que cuando su padre le cedió una parte de sus tierras para que iniciara su vida después de haber contraído matrimonio, fue necesario emplear la mano de obra en aquel terreno. Así, mi abuelo le otorgó un pedazo de terreno junto a una de las carreteras principales de aquel ejido. Cabe mencionar que durante las épocas revolucionarias, este lugar fue un punto de tránsito para muchos revolucionarios y también donde algunos hacendados tenían sus tierras, siendo esta una zona ganadera y azucarera. Con el tiempo y cuando mis hermanos mayores eran bebés, el gobierno decidió construir una carretera de asfalto más transitable para el creciente desarrollo de aquella comarca. Según mi padre, las retroexcavadoras al pasar frente al terreno removieron la tierra y haciendo esto, un tesoro que estaba fuera del terreno terminó dentro de nuestra propiedad. Mi papá cuenta que con el tiempo creció un árbol de durazno que él no había sembrado. Durante ciertas noches del año, algo extraño pasaba ahí, pues de repente de la tierra salía un resplandor. Como nuestra casa era de madera, se podía ver hacia afuera entre los troncos lo que sucedía en el patio de enfrente. Durante muchos años, esta historia pasó de boca en boca dentro de nuestra familia, pero nadie se ha atrevido a remover ni un grano de tierra. Según la gente del pueblo, si el tesoro no es para ti, te llueven maldiciones. Durante mi infancia muchas veces miraba aquel retorcido durazno con la esperanza de ver aquella llama, pero jamás vi nada. Quizá el oro no es para mí, sino solo para mi padre, el único que podía ver el extraño resplandor. Tras la tormenta. La historia que voy a contarles es una que ha pasado de generación en generación en la comunidad de donde soy originario. Se dice que cierto día, allá por 1985, una tormenta furiosa se desató y azotó la región durante varios días. Las comunidades aledañas quedaron incomunicadas y los ríos y arroyos crecieron tanto que se desbordaron, arrasando con todo a su paso. Masas de tierra sucumbieron ante la humedad y aquellos días, según mi papá, fueron de los más difíciles que se cuentan ahí. Los cultivos quedaron inservibles y la cosecha se perdió, llevada por el caudal del río. En uno de esos días oscuros, un hombre ya entrado en años, conocido de mi papá, decidió salir como todos los demás a inspeccionar sus tierras y cuantificar los daños. Al andar por las faldas del cerro, notó que parte de este se había deslizado colina abajo, y entre el lodo y las ramas retorcidas vislumbró una pequeña protuberancia. Al acercarse, descubrió que era una especie de jarro de barro,
Con dificultad abrió una brecha entre las ramas y el lodo hasta llegar al misterioso objeto. Para su sorpresa, no era solamente uno, sino 2 vasijas de barro extrañamente selladas. Al intentar extraerlas del lodo, estas se desquebrajaron, revelando su contenido: una docena de monedas sucias. Aquel hombre, asustado y sin saber qué hacer, salió corriendo apresuradamente, dejando las monedas ahí a plena vista. Fue por su mujer, quien a tropiezos lo siguió hasta aquel escarpado terreno. El hombre le ordenó a su mujer que tomara todas las monedas y las pusiera en un costal. La mujer, sin perder el tiempo y con mucho entusiasmo, comenzó a realizar esa tarea. Después de esto, ambos se dirigieron a su humilde hogar con una inesperada desesperación por contar el botín. Aquella noche ni pudieron dormir por estar contando las monedas. Según mi papá, eran tantas que al regresar a su casa les tomó más el tiempo de lo normal, ya que el peso era tal que ocupaban hacer pequeñas pausas para poder descansar. Al día siguiente, el hombre se encargó que su mujer se llevara aquellas monedas a un pequeño arroyo. Le dijo que se llevara de puñado en puñado, donde ellos solían bañarse, y a escondidas ella comenzara la labor de limpiarlas. La pobre mujer hizo todo lo necesario para dejar las monedas relucientes. Después de un día arduo de labor, terminó aquella tarea. Mi papá cuenta que aquel hombre salió de su casa con un costalito lleno de monedas, las cuales cambió al mejor postor en el pueblo, y se puso una borrachera que duró varios días. Cuando finalmente regresó a su casa, se le fue el alma al suelo, porque descubrió que en su hogar se estaba llevando a cabo un velorio. Su esposa había muerto en circunstancias misteriosas. Los vecinos dijeron que de repente la mujer comenzó a sentirse muy mal y ya no pudo levantarse de la cama. Sus dolencias se tornaron en fiebres que no bajaron, y quedó tendida para no volverse a levantar. Se dice que el hombre continuó con su vida en el vicio, perdiendo todas las monedas que había encontrado. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿será acaso parte de una mala racha o una maldición? La verdad es que tomar lo que a veces no nos pertenece puede llevarnos a destinos peores que el propio vicio del alcohol. La historia que voy a contarles es una de las más extrañas y sobrenaturales que narra mi papá. Un día, mientras se dirigía a pescar al caer el sol, transitaba por un sendero lleno de árboles con rumbo al río. Mi papá era pescador, y ese era nuestro sustento en aquellos años. Mientras más se adentraba en el monte, los ruidos se iban desvaneciendo, pues los árboles impedían que el sonido entrara o saliera de aquel lugar. En medio de aquel silencio inquietante, un hombre vestido como un militar antiguo apareció en el camino. Según los recuerdos de mi papá, llevaba un uniforme impecablemente planchado. Pensando que era algún desconocido, mi padre lo saludó al pasar junto a él, pero el hombre le pidió que se detuviera. Cuando mi papá se volvió, el hombre le preguntó si le gustaría tener dinero por montones y una riqueza inigualables. Mi papá, aunque se sorprendió un poco por la propuesta debido a que teníamos algunas necesidades, notó algo muy peculiar cuando estuvo más cerca de aquel hombre. Ese hombre no parecía de este mundo. Mi papá tiene un don especial para ver cosas que no son físicas, y esta presencia no era de este plano. Cuando se dio cuenta de esto, mi papá le preguntó cuál era el objetivo o el motivo de estar ahí. El extraño le respondió que él era un guardián de 2 tesoros y que, si lo seguía, le mostraría el lugar donde estaban enterrados. Acostumbrado a encontrarse con estos seres, mi papá decidió seguirlo,
Caminaron unos 50 metros alejándose del camino y adentrándose más y más al monte, hasta llegar a un pequeño claro donde crecía un árbol retorcido que destacaba de entre los demás. El ente le dijo que custodiaba 2 tesoros, uno en ese punto y otro más adelante. Sin embargo, había algo curioso. El ser no podía custodiar ambos tesoros al mismo tiempo. Le explicó que en ese momento se iría a custodiar el segundo tesoro y que mi papá podía desenterrar el primero, pero él tenía que pagar un precio. Si lo hacía y desenterraba ese tesoro, mi papá tendría que convertirse en el nuevo guardián del segundo tesoro, permitiéndole a ese ser quedar libre. Mi papá observó cómo este ente seguía caminando hacia el lugar donde decía que estaba el segundo tesoro. Algo más le llamó la atención, pues las hojas y la maleza que estaba al ras del suelo no se movía cuando este ser pasaba entre ellos. Cuando se quedó solo en ese lugar, mi papá pensó en muchas cosas que podía hacer con el tesoro, pero finalmente decidió regresar al camino y seguir con su labor. Aunque estuvo tentado a regresar, consideró que era mejor estar presente en este mundo que arriesgarse a desaparecer en el otro. Posteriormente pasó muchas veces por aquel rumbo, pero jamás volvió a encontrarse con aquella entidad, y la experiencia quedó grabada en su memoria como un recordatorio de que algunas oportunidades, aunque tentadoras, vienen con precios que pocos estarían dispuestos a pagar. La historia con la que cierro este capítulo es una que, aunque es un poco fuerte, pues merece ser contada como reflexión, porque esta historia es una historia pues muy personal. Mi abuela materna tenía un don especial que usaba para curar a la gente y obtener cierto tipo de ganancias. Ella era la curandera del pueblo y dedicó la mayor parte de su vida a curar y hacer males, pues era bien sabido que se atrevía a hacer de todo. Según mi papá, una noche mi abuela tuvo un sueño perturbador en el que un ser oscuro y enigmático le mostraba un lugar cercano a su casa, un terreno que era de ella, pero que nunca había sido habitado y siempre fue ignorado. Este ente le decía que en ese punto había oro enterrado y que se lo daría simplemente porque era su terreno. Mi abuela, según contó mi papá, antes de partir le dijo que ese oro sería para él, aunque nunca le reveló en dónde lo escondió después. También omitió algunos detalles, quizás para no darle una mala imagen a sus hijos de aquel terrible sueño. Al despertar, se dirigió al lugar señalado y, tal como en el sueño, encontró una cazuelita llena de monedas. Guardó una parte y cambió el resto por unos cuantos pesos en el pueblo, con las cuales realizó algunas compras y cosas para su casa y para su negocio. Recuerdo que mi abuela siempre fue una mujer muy apartada, al menos de nosotros, sus nietos, aunque trataba muy bien a los demás. Pero esa es otra historia que merece su propia narrativa. Mi abuela contó este hallazgo a sus 2 hijos, y así la historia quedó como una leyenda en la familia hasta que falleció en 1995. Unos días después del entierro hubo revueltas en la casa de mis abuelos, que vivían muy cerca de nosotros. En ese momento no le di mucha importancia al asunto, pues como yo era muy pequeño, pues los problemas de los adultos no me inconvenían. Fue años después cuando mi papá reveló el misterio, pues resulta que una de sus hermanas regresó a la casa de mi abuela y comenzó a buscar en cada rincón el susodicho oro. Según mi papá, ella lo encontró y le dijo: después de cambiar las monedas en la Ciudad de México, se compró algunas propiedades y bienes. Sin embargo, la desgracia le siguió de cerca y pronto regresó al mismo punto en el que estaba, pues ni más rica ni más pobre. Poco después, una extraña enfermedad comenzó a consumirla. Sufrió dolores inimaginables,
las 24 horas del día hasta el día de su muerte. No solo eso, sino que su última voluntad fue de que sus cenizas fueran colocadas cerca de la tumba de su padre. Se cumplió de manera devastadora. Simplemente hicieron un agujero en la tierra a los pies de la tumba y, como si fueran cenizas de cigarro, abrieron el contenedor y las arrojaron sin más. Una parte se la llevó el viento y otras quedaron en la tierra, y la vasija fue tirada al hoyo y tapada sin ceremonia y sin más. Una triste despedida de este mundo que nos deja mucho en qué pensar al usar o desear tesoros que no son nuestros. ¿Tú qué piensas? ¿Serán maldiciones? ¿Será acaso que recibimos en la vida lo que merecemos según nuestros actos? ¿Hasta dónde es capaz el ser humano de llegar por tener fortuna y bienes? Tal vez esas respuestas ya las tienes. Lo cierto es que los tesoros son leyendas apasionantes, siempre envueltas en lo sobrenatural, y ninguna historia que los involucre termina bien. Si tienes una historia, no olvides enviar al correo que aparece en la pantalla y en la descripción. No olvides regalarme un me gusta, eso me ayuda mucho. Comparte si las historias te gustaron. Mi nombre es Joel Calix y te espero en otro capítulo lleno de anomalías. Nos vemos hasta la próxima.